En mi familia siempre se ha fomentado mucho la honradez. El tema de no robar o ser lo más justo posible con las personas, así como respetar lo que se promete, es básicamente el pilar de lo que nos hace una familia. La verdad es que, mientras crecía, yo supuse que esto era algo que todas las familias inculcaban tanto, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que en la mía estos aspectos eran mucho más valorados y fomentados que en cualquier otra. No importaba si era una mentira muy pequeñita o algo que rompiera estos parámetros, serías castigado de manera muy dura. Al cumplir los 18 años, por así decirlo, me incluyeron en el secreto familiar. Por motivos de seguridad, no voy a decir mi nombre, el de nadie, y algunos escenarios serán modificados porque mi familia solo me dejó contarlo de esta manera. Esto le ocurrió a uno de los hermanos de mi abuelo, y él me contó la historia. Dice que cuando eran más jóvenes, en el pueblo donde crecieron, su hermano siempre se caracterizó por ser un poco holgazán. Por lo general, siempre buscaba el camino más fácil hacia cualquier cosa, y si podía evitar trabajar, lo hacía. A menudo fingía estar enfermo o lastimarse para no ayudar con el negocio familiar, que era la agricultura. Conforme fueron creciendo, estos rasgos de él se fueron marcando todavía más. Muy pronto, comenzaron a circular ciertos rumores y acusaciones de que su hermano estaba robando. No eran cosas tan grandes, y nadie sabía dónde las escondía, porque los padres de mi abuelo trataron de buscar esas cosas, pero no las encontraron. Tampoco había manera de sacarle la verdad, pues él seguía afirmando que no robaba ni hacía nada incorrecto. Lo juraba hasta por Dios. Solo que, un par de años después de esto, el seguir negándolo era imposible. Ya tenía muy mala reputación, y fue por eso que los padres de mi abuelo lo terminaron por echar de su hogar. Él se fue a vivir solo por mucho tiempo. Mi abuelo me cuenta que, a pesar de todo, lo seguía queriendo porque, de todos los hermanos, él era el que más próxima tenía su edad, llevándose solo un año. Su amistad era muy grande. De vez en cuando, iba a verlo. Nunca se metía en los negocios de él, trataba de fingir que no pasaba nada. Solo que, en una ocasión, cuando fue a visitarlo a este lugar en donde él vivía, que era básicamente un cuarto hecho de carrizos, escuchó que dentro estaba hablando con otra persona. Más bien, parecía que estaba tratando de convencerlo. Mi abuelo dice que la otra persona, que no era su hermano, le decía que no estaba del todo seguro, que sonaba muy peligroso y que la verdad no sabía si valía la pena el riesgo. Pero el hermano de mi abuelo, al que, a partir de este momento, le pondremos Ernesto, le decía a su amigo que lo pensara, que si su hijo estaba tan mal como aseguraba, su deber como padre era hacer lo que fuera para salvarle la vida, y que sabía que no podía hacerlo si no tenía el dinero suficiente para llevarlo a la ciudad. A una de esas clínicas grandes. En serio, se escuchaba muy desesperado y terminó diciéndole: «Está bien, pero que tenemos que planearlo muy bien para que nadie se dé cuenta». Él le respondió que sí. Unos segundos después, aquella persona salió del lugar. Fue entonces que mi abuelo la vio y supo de inmediato quién era. Era un hombre de muy bajos recursos económicos, al cual la mayoría de personas en el pueblo discriminaban. No necesariamente porque él fuera una mala persona, la verdad es que, por lo mismo, no había podido conocerlo lo suficiente para emitir un juicio hacia él, pero en un pueblo tan pequeño, los rumores corren muy rápido. Y lo que se decía es que su esposa era una bruja. La miraban feo. Fue por eso que prácticamente los habían expulsado hasta que se tuvieron que ir a vivir muy lejos. Vivían casi en medio del monte, sin ninguna persona que los rodeara. Y una vez que mi abuelo se quedó a solas con su hermano Ernesto, le preguntó qué era lo que estaba haciendo y por qué se estaba juntando con él. Su hermano solo se rió de él y le dijo: ¿acaso crees que su esposa le va a echar una maldición o algo así? Mi abuelo le respondió que no, pero que aún así no entendía cómo es que se habían vuelto amigos, dado que sus edades eran muy diferentes.
Fue ahí que Ernesto le contó a mi abuelo lo que estaba planeando hacer. Esto no era nuevo, por lo general, Ernesto le contaba estas cosas porque sabía perfectamente que mi abuelo no haría nada para detenerlo y tampoco se lo contaría a nadie. Le dijo que aquel hombre había visto a una persona de un pueblo vecino que tenía mucho dinero. Según dijo, había visto con sus propios ojos cántaros llenos de centenarios un día que fue a pedirle trabajo. Dijo que aquel hombre ya era muy anciano, que ni siquiera iba a poder disfrutar en vida todo ese dinero. Era por eso que iban a robarle para quedarse con todo. Mi abuelo me cuenta que su hermano Ernesto le dijo que podía unirse al atraco, que sería dinero muy fácil porque aquel hombre sabía exactamente cómo entrar, y que entre más cántaros pudieran llevar, más sería la recompensa. Le dijo que era su oportunidad de salir de ese pueblo, de mudarse a la ciudad y comenzar de nuevo. Por supuesto, mi abuelo se negó. Él nunca había querido hacer nada de lo que su hermano hacía, lo sentía muy incorrecto. También sabía que, de hacerlo, también sería echado de casa al igual que él, y eso no es algo que él quería. Se negó, aunque Ernesto trató de convencerlo durante mucho tiempo. Mi abuelo me dijo que esa fue la única vez que escuchó algo sobre el plan. Pasaron cerca de 2 semanas, y como no había ningún indicio de que lo hubiera hecho, mi abuelo creyó que ya habían descartado ese plan para siempre. Solo que una noche, mientras mi abuelo estaba durmiendo, lo despertaron. Lo sacudieron muy fuerte del hombro, y cuando reaccionó, le cubrieron por completo la boca para que no gritara. Mi abuelo dice que se dio cuenta de que se trataba de su hermano, y él le dijo que guardara silencio porque no quería despertar a los demás de la familia. Le pidió por favor que lo acompañara. Se veía asustado. Una vez que lo acompañó, su hermano Ernesto lo condujo hasta un montón de mezquites, donde le mostró al menos 7 cántaros grandes llenos de centenarios. Pero eso no era lo más sorprendente de esta situación. Cuando mi abuelo lo alumbró con su linterna, se dio cuenta de que en los cántaros había sangre. Incluso había marcas de manos. Le preguntó a Ernesto si estaba herido, y él, aún alterado, comenzó a decirle que no, que él estaba bien, que no pasaba nada, que solo tenía que ayudarlo porque necesitaba esconderlos. Por la mañana, seguro irán a revisar en donde yo vivo. Necesito esconderlos rápido. Mi abuelo, al principio, se negó porque no quería ser cómplice de nada así, pero lo vio tan desesperado que terminó abriendo el lugar donde guardaban todas sus herramientas para darle algunas palas. Y así fueron a enterrarlos en un lugar más o menos cercano a la casa en donde vivía mi abuelo con su familia, pero aún no estaba en la propiedad. Por la mañana, todo el pueblo estaba en busca del responsable. Claro que el primer sospechoso fue su hermano. Este señor ya grande fue a verlo, le dieron una tremenda golpiza, pero él no confesó nunca su crimen. Por más que buscaron, no lograron encontrar rastro de esos cántaros llenos de centenarios. Y si bien su hermano Ernesto había recibido la peor golpiza que ha visto mi abuelo en toda su vida, lo dejaron en paz. Solo que, mientras se hacían todas estas investigaciones, mi abuelo supo de quién era la sangre. Era de ni más ni menos que aquel hombre que había sido cómplice de mi abuelo, el esposo de la bruja. Había muerto durante el robo. Al parecer, ese hombre no era tan inofensivo como ellos creían, y como toda persona que tuviera tanta riqueza acumulada, por obvias razones estaría armada y lista para defender lo que le pertenecía. Su hermano nunca le contó tantos detalles de la historia. Estaba muy traumatizado por lo que pasó. Dijo que estaba temblando casi todo el tiempo y se había vuelto muy callado. Pero aún tenía esta idea de conservar todo el botín e irse a la ciudad para comenzar una nueva vida. Solo que, por obvias razones, no quería irse tan rápido, solo quería que las sospechas sobre él terminaran porque sentía que aquel hombre lo estaba vigilando. Durante todo este tiempo, mi abuelo lo fue a visitar casi diario para llevarle algo de comida y tratar de curar sus heridas, porque se negaba a ir con la curandera del pueblo, ya que ella seguro lo iba a juzgar muy duramente.
En una de estas ocasiones, en las que una vez que terminó sus tareas en la milpa de la familia fue a ver a su hermano, escuchó que una mujer le estaba exigiendo su parte, diciéndole que su hijo estaba muy enfermo, que tal vez los doctores de la ciudad lo podían curar, pero que necesitaba su parte ya. Fue ahí que mi abuelo se enteró de la primera pista de esa noche. Al parecer, después de que aquel hombre supiera que iba a morir, quiso asegurarse de que nadie lo reconociera y se lanzó al río. La corriente lo llevó y no habían encontrado su cuerpo, pero era obvio que estaba muerto. Y cuando fueron a preguntarle a su esposa, ella afirmó que los había abandonado por otra mujer. Porque sabía perfectamente que su esposo había hecho todo lo necesario para que su hijo fuera a la ciudad para curarse, y era por eso que no podía arruinar el plan. A pesar de que mi abuelo veía justo que le diera la parte correspondiente a la viuda, al parecer, su hermano pensaba muy diferente. Comenzó a insultarla de todas las maneras posibles, diciéndole que ella no merecía nada, que quienes se habían arriesgado eran ellos, y que había llegado un momento en el que él había tenido que arrastrar todo por su cuenta, que solo él era el único dueño de eso. Fue que aquella mujer se puso un poco más vulnerable con él, diciéndole que realmente lo necesitaba, que ni siquiera tenía que darle la mitad, solo lo suficiente para que pudiera viajar a la ciudad y pagar el tratamiento de su hijo. Era lo único que le pedía. Pero su hermano no estaba dispuesto a soltar ni uno solo de esos centenarios. Aquella mujer cambió de preocupada y vulnerable a agresiva. Lo insultó y comenzó a golpearlo, aprovechando que, debido a sus heridas recientes, el hermano de mi abuelo no se podía defender. Lo pateó y le exigió saber en dónde había dejado el dinero, pero él no cedió. Mi abuelo dice que se escuchaban los golpes tan fuertes que tuvo que entrar para intervenir. Una vez que lo hizo, para intentar calmar la situación, le prometió a aquella mujer que iba a hablar con su hermano y que iba a tratar de convencerlo de que le diera una parte, pero que por favor ya lo dejara tranquilo. Aquella mujer, muy enojada, le dijo que tenía exactamente 2 días o se tendría que enfrentar a las consecuencias. Y después de eso, se fue. Mi abuelo dice que mientras cuidaba de nuevo a su hermano, le seguía diciendo que lo justo sería darle una parte a esa mujer, al menos para que su hijo se curara. Sabía que era lo correcto, y que ese hombre se lo había dicho directamente. La única razón por la que estaba haciendo eso era para salvar a su hijo. Pero su hermano no entendía razones. Era como si la codicia se hubiera apoderado por completo de él, y no había nada que pudiera hacer para lograr que él soltara un solo centavo de aquella fortuna. Lo más triste, al menos para mi abuelo, fue que 3 días después de este evento, el hijo de aquel hombre falleció. La verdad es que nunca estuvo muy enterado de cuál era la enfermedad que tenía, pero terminó por perder la vida. Al funeral fueron muy pocas personas, solo la poca familia de aquella mujer y, por un arrepentimiento que no sabía por qué sentía, mi abuelo también fue. Le pidió disculpas y le dijo que en serio lo había intentado, pero que su hermano no entendía razones. Aquella mujer ni siquiera le dirigió la palabra. Se veía tan dolida, tan enojada, que ya no había espacio para nada más. Solo 2 días después del funeral de ese pequeño, algo le pasó al hermano de mi abuelo. No saben exactamente qué, porque solo llegó corriendo de nuevo a la casa de los padres de mi abuelo y se veía muy mal. Estaba pálido y, a pesar de sus heridas, había logrado llegar ahí, lo que significaba que el dolor era menos que su miedo. Se veía muy alterado y dijo que la muerte lo estaba siguiendo o algo así. Al principio, creyeron que estaba borracho, pero no olía a alcohol. Aún así, los padres de mi abuelo no querían que él se quedara ahí porque, sea como sea, seguía siendo sospechoso del robo, y tenerlo allí los volvería cómplices. Solo que se veía tan mal que mi abuelo, en un acto de compasión, habló con sus padres y les suplicó, diciéndoles que se veía muy mal y que por lo menos lo dejaran pasar unos días mientras se recuperaba, y después de eso lo podían obligar a irse de nuevo, pero que le permitieran quedarse. Llegó al punto que mi abuelo les dijo que él sería responsable si algo pasaba,
que lo cuidaría. Solo así aceptaron. Lo recostó en donde dormía antes y le dijo que se quedara allí. Durante la primera noche, mi abuelo dice que mientras estaban durmiendo, comenzó a sentir como toda la casa se puso muy fría. La casa en la que vivían era muy antigua, de esas que estaban hechas de arena y no tenían puertas, mucho menos ventanas. En la habitación en la que dormían había solo una pequeña malla tipo mosquitero para evitar que los mosquitos entraran durante la noche, y ya estaban más que acostumbrados al frío que había por ahí. Solo que este era diferente, te calaba hasta los huesos, y no podías pensar que era algo normal. Mi abuelo dice que trató de calentarse con las cobijas, pero no lo conseguía. Fue que se levantó para buscar en el ropero una chamarra más gruesa. Por la ventana, vio una silueta que se veía mucho más negra que la noche misma. Parecía ser que todo ese frío que se sentía estaba saliendo directamente de esa cosa que no podía ser humana. A pesar de tener una forma humanoide, era tan oscura que no había posibilidad de que fuera de este mundo. Fue que escuchó que su hermano habló. No eran palabras en concreto, era más como cuando alguien habla dormido y dice palabras aleatorias. Solo que, mientras más le ponía atención, se daba cuenta de que estas palabras no eran en español. Se levantó y caminó hacia la ventana. Aún tenía los ojos cerrados, pero parecía saber exactamente hacia dónde iba. Mi abuelo me contó que intentó despertar a su hermano llamándolo por su nombre, pero no reaccionaba. Ernesto empezó a azotarse contra la pared como si intentara escapar. Rompió el mosquitero de la ventana y se escurrió por ella. Aquella sombra avanzaba y Ernesto la seguía. Mi abuelo, aunque paralizado por el pánico, sintió la necesidad de hacerse responsable de él. Corrió hacia la puerta, pero para cuando la abrió, ya había avanzado mucho. Al principio, no sabía hacia dónde lo estaba guiando, pero mientras avanzaban, le gritaba su nombre, tratando de despertarlo. Incluso le arrojó piedras con la esperanza de que uno de esos golpes lo sacara del trance, pero no logró darle ni un solo golpe. Después de avanzar unos metros, mi abuelo se dio cuenta de que estaban dirigiéndose directamente hacia el lugar donde habían enterrado los centenarios. Mientras corría para alcanzarlo, no se dio cuenta y pisó unos cardos cercanos. El dolor de los cardos enterrados en las plantas de sus pies lo hizo caer al suelo. Con dificultad, intentó desenterrarlos lo más rápido posible, ayudado por su linterna. Sabía a dónde se dirigían, a pesar de haber perdido de vista a su hermano. Se levantó y, aunque aún le dolían los pies, siguió corriendo. Cuando llegó al lugar, se encontró con una escena espantosa. Mi abuelo me dijo que no tenía que contarme todo si no quería, pero insistí en saber qué había pasado. Me advirtió que si era demasiado sensible, lo entendía. Cuando llegó, vio a Ernesto arrodillado frente al lugar donde habían enterrado los cántaros. Había tierra por todas partes, lo que indicaba que había estado cavando con sus propias manos. Mi abuelo lo alumbró con la linterna, pero Ernesto estaba de tal manera que no alcanzaba a ver lo que estaba haciendo. Al acercarse lo suficiente, lo vio. Ernesto se estaba tragando los centenarios. Tomaba puños de monedas y las metía en su boca, que estaba sangrando debido a que los dientes no eran aptos para masticar algo tan duro. Aunque parecía estar consciente, sus ojos reflejaban pánico, pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. Incluso había dientes suyos esparcidos en el suelo. Mi abuelo intentó apartarlo del lugar, pero Ernesto tenía tanta fuerza que no dejaba de tomar más monedas y tragarlas. Desesperado, mi abuelo corrió de vuelta a la casa para despertar a su padre y a sus hermanos, con la intención de pedirles ayuda. Pero cuando llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. Ernesto había muerto con la boca llena de monedas. Los padres de mi abuelo le prohibieron hablar de lo que había visto. Al amanecer, alguien lo encontró, y para el mediodía, todo el pueblo ya sabía lo sucedido. Mi abuelo me dijo que el dueño de los centenarios fue a recogerlos, pero nunca le contó qué pasó con las monedas que Ernesto había tragado.
Lo que sí estaba seguro era que aquella mujer estuvo involucrada. Nunca tuvo dudas al respecto, pues solo alguien que ya no tiene nada que perder sería capaz de hacer algo tan aberrante. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.